buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, compañeros. El tema que nosotros nos tocó es el mecanismo de resistencia de las plantas al ataque de patógenos y plagas. El grupo está conformado por Steven Alvarado, Adrián Chillo, Ana Vaca, Jonas Solórzano y quien les habla, Jefferson Coral. En resumen, en el presente material contiene una breve referencia a la pérdida que resultan de las acciones de las enfermedades sobre los cultivos. Hace mención a la diversidad de aspectos desde donde se puede estudiar la resistencia a las enfermedades y a los mecanismos causales del daño del patógeno a las plantas. Se detallan los mecanismos mediante los cuales los vegetales se defienden de los patógenos, ya sea porque reducen la posibilidad de infecciones o previenen el acceso del patógeno al hospedante, y se ejemplifican algunos de ellos, así como hace referencia a los mecanismos de resistencias a plagas. Introducción. La importancia de un patógeno que ataca a una planta en su ambiente natural generalmente es muy poco, pero conforme la agricultura tiende al monocultivo y a la implementación de diversas técnicas agronómicas, además de causar un desequilibrio en el ecosistema y favorecer la proliferación de plagas, también se coloca a las especies cultivadas en un estado de predisposición. En definición, conceptualmente, enfermedad es la disfunción de un proceso causado por una acción continua con efectos deleterios para el sistema viviente y resultante en síntomas. La fitopatología, o también conocida como patología vegetal, es una ciencia integradora y aplicada cuya razón de ser es reducir y en lo posiblemente evitar las pérdidas económicas o de rendimiento que ocasionan las enfermedades en los cultivos de plantas. En las últimas décadas, algunas enfermedades de cultivos que habían dejado de tener una repercusión importante sobre las cosechas denominadas reemergentes han vuelto a alcanzar una importancia significativa por los efectos devastadores que han ocasionado recientemente en extensas zonas geográficas de Alemania, Canadá, Estados Unidos y en la cuenca mediterránea. Un ejemplo de dichas enfermedades reemergentes tenemos como la necrosis de la espiga de la cebada y del trigo causada por Fusarium graminarum, el mildiu de la patata y tomate causado por Phytophthora infestans, los tizones del trigo causado por Telitias leavis y Telitias titrici, los mosaicos y moteados amarillos de las solanáceas causados por Geminivirus. La resistencia a las enfermedades se define como resistencia al atributo genéticamente regulado en la planta que le permite restringir el crecimiento o la reproducción del patógeno en ella y, consecuentemente, el desarrollo de la enfermedad que ésta le puede ocasionar. Por lo cual, en sí, entonces, la resistencia en las enfermedades de las plantas puede estudiarse desde toda una diversidad de aspectos, tales como su especificidad, su expresión o fenotipo, la forma en que están reguladas genéticamente, su interacción con las variantes patogénicas del patógeno, sus efectos epidemiológicos, entre otros. Mecanismos de resistencia de las plantas al ataque de patógenos. Estas se definen ejerciendo mecanismos físicos y químicos que han adquirido durante un proceso evolutivo, los cuales reducen la posibilidad de infección. Pueden existir dos mecanismos causales del daño del patógeno a las plantas, uno por producción de toxinas patogénicas o dos por sustracción de sustancias indispensables al patógeno del huésped. En este caso, el huésped referimos a la planta. La defensa pasiva. Esta se da con propiedades ya existentes antes del intento de infección del patógeno. A diferencia de la defensa activa, esta resulta de estructuras o sustancias producidas como respuesta a la penetración del patógeno, es decir, cuando ya ha intentado y está dentro de la planta. Ellas pueden intervenir como son las barreras estructurales o físicas de las plantas o las barreras bioquímicas performadas, las cuales pueden tener lo que son una variedad de compuestos. En las estructuras incluyen lo que puede ser la topografía de la superficie. Estos actúan como son los pelos glandulares, liberando sustancias mucilaginosas que ayudan a que el virus no se mueva, inmovilizan al virus o cualquier otro patógeno, como también puede ser la cantidad y calidad de la cera cuticular. Esta nos ayuda en lo cual en la superficie repele al agua y previene lo que viene a ser la formación sobre una película de agua, evitando así que el patógeno se pueda multiplicar y puede ser una mayor cantidad. El grosor de la cutícula y la pared. El grosor de estas células dificultan y hace imposible la penetración. Todo depende de qué tan grueso sea la cutícula, puede ayudar, pero cabe mencionar que también tenemos lo que es la composición de la célula. No siempre una cutícula gruesa va a ser más resistente que una delgada. Puede, mediante su composición de la pared celular, una cutícula delgada puede ser hasta más resistente al intento de patógeno. Por eso, el grosor de la cutícula no siempre refleja lo que es la firmeza. La cutícula gruesa
Si no tiene una buena composición, puede ser un poco indeficiente ante el ataque de patógenos. Algunas presentan su pared celular con pectina y celulosa, mientras otras que presentan lo que viene a ser la lignificación. El tamaño, la localización y forma de los estomas y lenticelas. ¿En qué nos referimos los estomas? Estos constituyen, como ya sabemos, un sitio de entrada hacia el interior de la planta. Mediante esto se puede dar que muchas de las veces no solo los patógenos pueden entrar cuando los estomas están abiertos, también pueden ejercer fuerza cuando los estomas están cerrados. Por eso algunas especies tardan en abrir sus estomas y dependen mucho también de lo que viene a ser su forma y tamaño de los estomas. En un tamaño más grande puede entrar una mayor cantidad de patógenos. En cuanto a las lenticelas, se puede mencionar que las lenticelas jóvenes son ligeramente pulverizadas y arregladas, y estas proporcionan una vía más fácil de acceso al patógeno, a diferencia de unas lenticelas que son de un largo periodo que ya han existido, por decirlo, unas lenticelas viejas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las barreras interiores de los tejidos internos de la planta, que se dividen en dos. A, que son las estructuras de las paredes celulares, y B, que es la presencia en la planta de los tejidos protegidos por paredes celulares que son gruesas, las cuales obstaculizan el avance del patógeno. Bueno, en sí, lo grueso y la rusticidad de las paredes celulares de los tejidos del huésped que son invadidos por los parásitos son variables y muchas veces dificultan el avance del mismo. En sí, las células del esclerénquima y otras que son mecánicamente inhiben la dispersión del patógeno. Esto puede apreciarse en infecciones foliares, donde se puede observar la dispersión del patógeno, que es limitado por células del xilema lignificadas en las nervaduras, lo cual se puede observar en la mancha angular. Ahora también les voy a hablar sobre las barreras bioquímicas que son preexistentes o preformadas. En sí, se puede dividir por tres vías, que son una de ellas los inhibidores exudados por la planta, que son algunas plantas que excretan, además de los exudados normales o comunes, como los azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos o alcaloides, entre otros compuestos que tienen una gran acción depresiva frente a ciertos patógenos. Ahora les voy a hablar sobre los exudados radiculares, que son los responsables de las resistencias de algunas plantas contra ciertas enfermedades. Así, las variedades de lino resistentes al Fusarium exudan glucósidos después de degradarse, que se originan en los cianuros de hidrógeno, que es extremadamente venenoso para muchos organismos. Ahora, los inhibidores presentes en las células. Pocos son los casos en realidad que se han encontrado o se han podido identificar de estas sustancias, y se conoce como en los tubérculos de la papa, que el compuesto fenólico del ácido clorogénico es un compuesto tóxico al Streptomyces scabies, la deficiencia de los nutrientes esenciales para el parásito. Que en sí esto se da con frecuencia en los casos de parásitos obligados o en el caso de los parásitos facultativos, que se conocen por el ataque del Rhizoctonia a las plántulas en las que el hongo depende para una infección de una sustancia que se origina de una formación hifal. También les voy a hablar sobre la ausencia de los antígenos comunes, que en realidad los antígenos son anticuerpos producidos por animales contra las proteínas no huésped, es decir, que producen anticuerpos contra aquellas proteínas formadas por el animal. Estos factores consecutivos están típicamente asociados a la resistencia no huésped, como un agente biótico que interacciona con una especie de planta no hospedante. Es lo que ocurriría con la espora de la roya amarilla del trigo, que es sobre una hoja del olivo. Ese es un ejemplo. Ahora, la defensa activa o inducida, que en realidad en ocasiones el patógeno es capaz de superar estas estructuras de defensa preexistentes y penetra al hospedante. Podrá responder de una forma o también de varias estructuras que tratan de detener su avance. En este caso, la planta puede mostrar varios tipos de resistencia que consisten en la formación de uno o más tipos de estructuras, los cuales tienen más o menos cierta efectividad para contrarrestar las invasiones posteriores a los patógenos. Estructuras celulares de defensa. Los mecanismos citológicos incluyen cambios morfológicos en la pared celular o en la inhibición de la linfa penetrante. Cuando son invadidas por un patógeno, se ha observado dos tipos de estas estructuras, como es un hinchamiento en la pared de las células epidérmicas y subepidérmicas y la formación de una funda que volverá a la linfa en penetración. Se ha observado en este caso algunas variables de pepinos que son resistentes a la costra, como el Victorioso F1, el Togo F1, el Chencho, el Plangas F1,
el Benito F1. Esta variedad de pepino es de color muy oscuro. Es una planta vigorosa y muy sana, atendiendo a su carga de resistencias, por lo cual el agotamiento de la pared celular limita las dimensiones del parásito a través del huésped. Estructura de defensas citoplasmáticas. Cuando el parásito logra penetrar las células citoplasmáticas, puede actuar como una línea de defensa. En este caso, los parásitos débiles, después de la penetración del micelio, hacen una separación de cuerpos granulados. Se vuelve denso y granular, y de esta forma actúa como una defensa y detiene el avance del hongo. Estructura de defensa necrótica o reacción de imperceptibilidad. Es el mecanismo de muerte rápida de las células contaminadas, ya que tiene un contacto con el protoplasma en la pared celular al momento de penetrar el patógeno. Se forman glándulas en el citoplasma, lo cual hace que tome un color café, provocando la muerte de la ninfa. Para ello, de una manera de defensa o de una estructura de defensa, hay un depósito de lininas en los parénquimas corticales, formando gomas o tilosas en los vasos conductores de savia. Mecanismos de defensa bioquímicos. Dentro de ellos tenemos tres grandes grupos. El primero, que son los inhibidores bioquímicos productos en respuesta al daño, que son las sustancias sintetizadas posterior a la infección. El hospedero puede responder al daño causado por el fitopatógeno. Y dentro de estas respuestas tenemos a los compuestos fenológicos y a las fitoalexinas, en las cuales en los fenológicos encontramos el ácido clorogénico y el cafeico. En las fitoalexinas, estas se producen en un sitio alrededor de infección. Algunos investigadores sugieren que las fitoalexinas son metabolismos producto del estrés en la interacción de un organismo hospedero planta y huésped patógeno. Dentro del mecanismo de defensa también tenemos a los fenoles fungotóxicos liberados de complejos fenólicos no tóxicos, en los cuales se encuentran una lucha con la glucosidasa. Es una enzima que degrada los glucósidos fenólicos producida por los patógenos, lo cual en los tejidos de las enzimas de hidrasa fenólicos complejos hay una liberación de fenoles que son tóxicos al patógeno. Y en sí, también se encuentra lo que es la polifenoxidasa, en lo cual es un mecanismo de defensa que actúa oxidando los compuestos fenólicos a quinonas. En cuanto a estructuras de defensa citoplasmática, encontramos la producción de síntesis de proteínas y enzimas. Se menciona que en muchos sistemas huésped parásitos, la infección inicia en el huésped, dando lugar a la formación anormal de enzimas y proteínas alrededor del punto de infección. En la siguiente lámina se presenta como subtema la formación de sustratos resistentes a enzimas del patógeno, que en sí este sustrato presenta compuestos que no son fáciles de degradar por las enzimas extracelulares de los parásitos que intentan invadir la planta. Como ejemplo, se muestra la rizoptonia, quien al manifestarle o cederle calcio inhibe la maceración de los tejidos gracias a la enzima poligalacturosana, quien encierra al hongo y evita su desarrollo. Todo eso se da gracias a la presencia de pectinas, proteínas o cationes polivalentes como el calcio y el magnesio. En cuanto a la rizoptonia, el proceso de resistencia se da por los peptatos de calcio. En la inactivación de enzimas del patógeno se menciona que los compuestos fenólicos dan inicio a una acción resistente, en donde altos compuestos de polifenoles, los cuales inhiben la actividad de las enzimas producidas por los patógenos. Uno de los ejemplos que se puede mencionar es la esclerotinia, hongo al que cierto árbol ha adquirido resistencia por la habilidad de producir la oxidación de los fenoles. Para inactivar las enzimas pectolíticas del hongo en ataque. En la inactivación de las toxinas del parásito, en donde se han esclarecido que la resistencia es la misma a la inactivación de toxinas. En la alteración de la respiración, se puede mencionar que las plantas resistentes muestran una elevada respiración, a diferencia de las plantas sustentables. También se muestra una aceleración del metabolismo, quien se menciona que es necesario para el desarrollo de la reacción de defensa. Estos caracteres se puede mencionar que se producen por la presencia del etano, quien es causante de que se reprima la respiración, la síntesis de enzimas y fenoles. Y otra sustancia de acción se puede mencionar que es la dinitrofenol, quien inhibe la reacción de fosforilación. Ambas sustancias disminuyen la resistencia a Fusarium y Phytophthora en tomate y la alteración de cambios biosintéticos que nada más son nuevas enzimas o compuestos que
que al acumular son tóxicos a los microorganismos. Por último, tenemos en los mecanismos de resistencia a plagas, en el cual tenemos resistencia mecánica, resistencia por evasión y resistencia por generación de organismos. En resistencia mecánica es la resistencia a la penetración de la plaga por la consistencia de los tejidos. Y en la resistencia por evasión se puede decir que en este caso a que las plagas no coincidan con el ciclo de la planta, por lo tanto esta no es afectada. Y en la resistencia por regeneración de los organismos, muchas variedades presentan resistencia al ser capaces de producir de nuevo los organismos que han sido afectados por la plaga. Gracias.